En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor, para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que, quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada un burro y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, y en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Avancemos en paz en el nombre de Cristo. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédanos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
In the assembly I will praise you. Give praise, all you who fear the Lord. Descendants of Jacob, give glory. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Ahora dice el Señor, vuelven a mí de todo corazón, porque soy bondadoso y compasivo. Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparamos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice,
Mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más el fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes del gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormido. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo,
se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duermen ya y descansen. Y aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa, con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso es él, aprehéndalo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y oyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo lo Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo, puede derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además,
Yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle la bofetada. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar de Daleta. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pecué entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata y en el templo se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de liberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador
Poncio Pilato, quien le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los allí reunidos, ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, quien se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? ellos respondieron. A Barrabás. Pilato les dijo, ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó, Pero, ¿qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza. Crucifícalo. Entonces, Pilato, viendo que nada conseguía a que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. todo el pueblo respondió, Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, Pilato puso en libertad a Barrabás, en cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima en manta de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, ¡Viva el Rey de los judíos! y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se
repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a los ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si él es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y se resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, esta era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María,
la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Toman un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes querían. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo en sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. We come before a day and a time when we remember that Jesus himself had fear. He went into that garden knowing full well what was going to happen to him the next day. He went into that garden to be with his friends, his disciples, and more importantly, to be with the Father, in whose love he trusted the most. And he prayed that he wouldn't have to face his death the next day. He was grieving, he felt lost, and you can hear it in his voice from the cross. My Lord, why have you abandoned me? In many ways, we live in fear right now. In many ways, we know what it means to be a little bit lost because the things that we normally took for granted and that we continue to do every day are no longer available to us. But when we look to Jesus for an example of what to do when we feel lost and out of control, and maybe even have the feeling that God has abandoned us, we turn to what Jesus did. He prayed. He prayed from the depths of his soul that he would know the love of the Father. And he followed the will of the Father. He had absolute faith and absolute trust that God would bring out of this his own precious, loving will. And that precious, loving will was nothing less than Jesus being raised from the dead. During this time,
Our prayers are just as urgent. Our prayers are just as urgent that we might continue to know God's love in this world and that we might be able to return back to the normalcy of life. But I think the challenge here right in this moment is to recognize that there are a lot of things that we thought we were in control of that we really weren't. You see, God's in charge. God's leading. God's guiding. God's loving. And what is called for in this time is the same trust in God. To know and understand that God is still in love with his people and that we are still in love with God. And what we can do in this time are the loving things that God calls all of us to do. To take care of one another, to love better, to get to know the people with whom we live, and to trust that God's will be done even in the midst of the things that we face. We are in the garden with Jesus today. We will be in the garden for a while, it seems like. But it is there that we can learn what the will of God is. That we can learn a little bit more about how God loves his people, about how God loves us. And on the day when we can return to gather in this place and to gather in all the places that we used to gather in, we will hold more precious and more dear those people God has put into our lives. And together, we can give praise and glory to God for all the things, and most importantly, all the people that he has placed in our lives. May God be with us today and every day. And while we are in the garden, may we grow in faith and trust in the will of God. Las intenciones por esta misa, for the people of the parish, for Rebecca and Alfredo Quintana and deceased family members, for Julia and Lorenzo Silva, the intention of Esteban Garcia, Paul Mullaney, Aurora Felix, health and well-being of Ross Funk family, Lloyd Martinez, Robin Holly. En la cruz, Jesús contestó la oración del ladrón. Presentemos nuestras preocupaciones al Señor de la vida. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas que dediquen su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse,
Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantamos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor, nos has salvado, Señor. Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi pastor.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédanos, Señor, llegar, por medio de su resurrección, a la mitad de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. I would like to just make an announcement today, and that is that as we continue to pray this week, the Archbishop has asked us to let you know that the holy place is home for Holy Week. We will be live broadcasting on the services, on the online services that you know, here from the Basilica on Thursday night, on Friday afternoon, on Saturday night, and on Sunday morning. Please go to the website and you can get all the times that are listed there. God bless you, and please, please, please let us continue to pray during these hard times, especially during this Holy Week. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta misa ha terminado. Vayamos en paz. Demos Demos gracias a Dios. Reine su corazón en nuestra paz.